En esta oportunidad quiero hacer mención sobre una temática que considero interesante y problemática a la vez, y tiene que ver con el tiempo que se prescribe el reposo. El reposo se suele prescribir tanto en lesiones como también en algunas patologías. Muchas veces no tomamos o no se toma en consideración los perjuicios que incluye el reposo. Para eso me voy a basar en un artículo de Smora-Winsky y colaboradores publicado hace ya muchos años. Tomo como referencia este artículo, pero sepan que hay muchas más variables que empeoran en un periodo de reposo. También lo podemos relacionar con un periodo de desentrenamiento, pero principalmente lo podemos vincular con el reposo que se dosifica en las lesiones deportivas, siendo este un reposo absoluto para la zona lesionada, pero que debería ser relativo para el resto de las zonas corporales, ya que el impacto que tiene el reposo sobre muchas de las adaptaciones producidas previamente a la lesión es muy importante. El título del artículo, Efectos del reposo en cama de 3 días sobre las respuestas fisiológicas al ejercicio gradual en atletas y en hombres sedentarios. Básicamente, se midió la influencia del reposo en cama a corto plazo sobre el desacondicionamiento físico. 12 hombres sedentarios, 10 atletas entrenados en resistencia y 10 entrenados en fuerza fueron sometidos al reposo en cama durante 3 días. Antes y después del reposo en cama, realizaron una prueba de esfuerzo incremental hasta el agotamiento voluntario. ¿Cuáles eran las características de los sujetos? Un poco las adelantamos. Los sujetos desentrenados, 12 personas, de un promedio 23 años, una masa corporal de 78 kilogramos, una altura de 181 centímetros, un índice de masa corporal de 23,7, un pico del VO2 máximo expresado en mililitros por kilogramo por minuto de 35,2 y obviamente la duración del entrenamiento expresada en años de 0 porque eran desentrenados. Un grupo de atletas de resistencia de endurance de 10 personas, un promedio 20,3 años, una masa corporal de 75 kilogramos, una altura de 179 centímetros, un índice de masa corporal de 23,2 y un pico en el VO2 expresado en mililitros por kilogramo por minuto de 54,8. Tenían una duración o una experiencia de entrenamiento de promedio de 5,5 años. Y por último, el grupo de atletas de fuerza eran culturistas, un promedio de 21 años, una masa corporal de 83 kilos, una altura de 181 centímetros, un índice de masa corporal de 25,4, un pico en el VO2 de 34,4 y una experiencia en el entrenamiento en promedio de 3,6 expresado en años. 3 poblaciones diferentes, unos desentrenados, entrenados en resistencia y entrenados en fuerza. Sabemos que frecuentemente se prescribe un periodo de reposo corto para el tratamiento de lesiones y de enfermedades leves. Si las enfermedades son más graves se suele prolongar y algo parecido ocurre con las lesiones deportivas. ¿Cuál fue el procedimiento o el método en este trabajo? Durante el reposo en cama, a los sujetos se les permitió deambular no más de 20 minutos por día, es decir, caminar. Y estos 20 minutos eran exclusivos para ducharse y para ir al baño. El resto del día leyeron libros, escucharon la radio y vieron la televisión, pero siempre en posición supina. Un personal de enfermería brindó atención las 24 horas. La verdad que estaban bastante cómodos y bastante bien atendidos. Esto ocurrió en un hospital. Los sujetos tomaron agua mineral, su dieta consistió en 3 comidas al día, recién preparadas en la cocina de dicho hospital, con un aporte energético total de 2.800 calorías por día. Estas calorías eran representadas en un 50% por hidrato de carbono, un 35% de grasas y un 15% de proteínas. La evaluación, antes y después de este periodo de reposo en cama, fue una prueba sentados en una bicicleta donde realizaban de forma incremental y graduada un test. Ahí vemos en la bicicleta, le iban a medir muchas variables, de las cuales vamos a considerar solo algunas. La carga comenzó a partir de 50 watts y se incrementó en 50 watts cada 3 minutos. Esto se hizo hasta el agotamiento voluntario o volitivo. Las etapas se separaron por intervalos de descanso de 1 minuto. Carga máxima de ejercicio, VO2 pico alcanzados durante la prueba, antes
y después del reposo en cama por 3 días. El grupo de desentrenados antes y después, el grupo de entrenados en resistencia antes y después, y el grupo de entrenados en fuerza antes y después. Carga máxima tolerada expresada en watt. El grupo desentrenado antes del reposo 216, después del reposo 187. El grupo de entrenados en resistencia antes del reposo 315, después del reposo 270. Y el grupo de fuerza antes 250 y después 225. ¿Qué pasa con el VO2 pico expresado en litros por minuto? Antes del reposo el grupo desentrenado 2,6 litros y pasó a 2,3 después de 3 días. El grupo de entrenados en resistencia pasó de 4 litros por minuto a 3,3 y el grupo entrenado en fuerza de 2,9 litros a 2,6. El reposo en cama reduce la carga de ejercicio máximo y el VO2 pico en todos los grupos, sin un cambio en la masa corporal de los sujetos. Estos datos de la masa corporal no están presentados, pero son anunciados en el artículo. Las disminuciones en el VO2 pico fueron más pronunciadas en los sujetos entrenados en resistencia, ya que perdieron cerca de un 17% del VO2 máximo o pico. Es importante resaltar que cuanto más entrenados o mejores valores tenían, mayores son las pérdidas. Los sujetos entrenados en fuerza y los sedentarios perdieron aproximadamente un 10%, pero ambos grupos en solo 3 días de reposo tuvieron pérdidas en el VO2 pico. Los datos posteriores al reposo en cama del VO2 pico en los atletas de resistencia eran aún mayores que el valor inicial en los sujetos sedentarios. Esto es importante resaltarlo. ¿Qué quiere decir? Que por más que fueran los que más perdían VO2 los atletas entrenados en resistencia, aún así, siendo los que más perdieron, después de perder lo que perdieron por motivo del reposo, seguían siendo los que mayor consumo de oxígeno tenían, incluso mayor que los desentrenados y que los entrenados en fuerza previos al periodo de reposo. Si comparamos, vemos que después del reposo, los entrenados en resistencia tenían 3,3 litros por minuto. Si vamos a los sujetos sedentarios, antes de entrar al reposo tenían 2,6. Y si vamos a los sujetos entrenados en fuerza tenían 2,9. Así que aún habiendo bajado los niveles de VO2 pico, seguían teniendo mayores niveles que las otras poblaciones o grupos evaluados en este estudio. Los valores individuales de las disminuciones inducidas por el reposo en cama de 3 días en el VO2 pico expresado en litros por minuto se correlacionaron positivamente con el pico del VO2 inicial. Lo vamos a ver en esta gráfica. Es decir, que los que más VO2 picos tenían fueron los que más perdieron lo que dijimos previamente. En este caso, como los que más tenían eran los atletas entrenados en resistencia, estos que tenían más mililitros de consumo de oxígeno fueron los que más perdieron también por medio del reposo. Hay una correlación entre ambas variables. Los que menos tenían son los que menos perdían. Menos consumo, menos perdían. Los que están con el signo más son los de fuerza, los que están con los círculos rellenos son los de entrenados en resistencia y en círculos sin rellenar son los sujetos desentrenados. El lactato en sangre alcanzado durante la prueba y el umbral sanguíneo del lactato antes y después del reposo es lo que se aprecia en esta diapositiva. Como podemos observar, tenemos los valores de lactato máximo expresados en milimoles por litro antes y después del reposo. 8,4, 6,9, 6,1, 4,8 y 7,5, 7,9. En la segunda columna, el umbral de lactato, a qué intensidad expresada en watt se daba. Y en la última columna tenemos el umbral de lactato, a qué nivel o a qué porcentaje del VO2 pico se daba. Hay que resaltar, antes de continuar, que las cargas de ejercicio asociadas con un rápido aumento en las concentraciones sanguíneas de lactato es lo que se definió como umbral. O lo que es lo mismo, a qué carga, a qué intensidad del ejercicio iba a aumentar la concentración de lactato. Lo iba a aumentar de forma rápida. A eso lo definían como umbral. Si observamos de nuevo en la primera tabla, tenemos que los sujetos desentrenados encontraban el umbral expresado en carga absoluta, es decir, en watt que ejercían en la bicicleta,
antes del reposo a 126 watts. Después del reposo de 3 días a 107, es decir, empeoraron, porque el umbral aparecía antes. Y esto quiere decir no solo que aumenta el lactato, sino que eso va a condicionar a un mayor incremento de los iones hidrógenos y eso podría generar una acidosis metabólica y una fatiga. Los entrenados en resistencia antes del reposo tenían este umbral en 193 watts y pasaron después del reposo a 145. Y los deportistas entrenados en fuerza tenían este umbral en 120 y pasaron a 108. Además, ¿a qué porcentaje del VO2 se daba ese umbral? En los desentrenados se daba al 65%, pero luego del reposo se daba al 59%. Es decir, a menor porcentaje del VO2 ya se daba este umbral. Observemos que los deportistas entrenados en resistencia antes del reposo se daba al 71% del VO2 y después del reposo se daba al 59%. Los entrenados en fuerza pasaron del 58 al 56. Si observamos las figuras que aparecen en la parte derecha de la pantalla, tenemos los desentrenados, los entrenados en resistencia y los entrenados en fuerza. El lactato en sangre, vamos a quedarnos con los entrenados en resistencia, que es donde más se puede verificar el efecto perjudicial del reposo en 3 días en cama. Los círculos sin rellenar son antes del reposo y los círculos rellenos son después del reposo. Si observamos, antes del reposo, este umbral se daba a los 193 watts y después del reposo, este umbral se está dando a los 145 watts, porque podemos observar que empiezan a incrementarse rápidamente los niveles de lactato. Incluso, estas gráficas explican un poco por qué los valores máximos de lactato eran mayores antes que después, antes del reposo que después del reposo. Por último, en esta diapositiva, aclarar que se encontró un aumento del lactato en sangre durante el ejercicio submáximo y una disminución del umbral del lactato en sangre, es decir, se desplaza hacia una menor intensidad del ejercicio. Después del reposo, con menos intensidad, ya se va a desencadenar este umbral. Las conclusiones de este artículo. Los datos mostraron que solo 3 días de reposo en cama pueden causar una marcada reducción en la tolerancia al ejercicio que se manifiesta por una disminución en la carga máxima de ejercicio y en el correspondiente VO2 pico. La reducción del consumo máximo de oxígeno después de reposo en cama fue mayor en los atletas entrenados en resistencia que en los restantes grupos, un 17 frente a un 10%. Y por último, o en resumen, estos datos muestran que la tolerancia al trabajo, la capacidad aeróbica y el umbral anaeróbico disminuyen en los hombres después de solo 3 días de reposo en cama. Con esto, ¿qué quiero decir y qué quiero concluir? Que hay que tener muy en cuenta cuánto tiempo vamos a dar de reposo y si el reposo es absoluto. Porque tenemos que entender que si queremos rehabilitar una fisura de un dedo o de una muñeca en un deportista, vamos a tener que mantener el resto de las partes del cuerpo igual o mejor que como las tenía previa a la lesión, ya sea los valores de fuerza, como así también los valores de resistencia cardiovascular o de resistencia intermitente, dependiendo del deporte que realice el deportista. Pero no hay excusa para entrenar la fuerza, para entrenar la resistencia, siempre que estamos en un proceso de recuperación. Y sepamos que en la medida que damos reposo, este reposo va a empeorar todas las cualidades. En este estudio vimos simplemente un ejemplo de cómo empeora el consumo de oxígeno, cómo empeoran los umbrales de lactato, y todo esto trae consecuencias importantes si luego queremos dar el alta deportiva, ya que quizás devolvamos al deportista con la lesión específica recuperada, pero probablemente si no tenemos en cuenta estos parámetros, vamos a devolver al deportista un deportista que va a estar mucho peor en otros aspectos y ese mucho peor incluye un aumento en los factores de riesgo para un montón de lesiones. Además, probablemente lo que va a ocurrir es que nos van a reemplazar en ese trabajo, ya que no estuvo bien realizado. Espero les haya gustado y acá finalizamos.